Bienvenido, don Gonzalo, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. Querida decana María del Mar, queridos alumnos, queridos amigos, tengo el honor y el privilegio de presentarle a don Gonzalo Rodríguez Fraile, empresario en el sector de la gestión financiera. Voy a hacer unos minutos de biografía muy breve de don Gonzalo, decirles que nace en Madrid hace 57 años, no sé si está bien que diga su edad, es muy joven, tiene 57 años, y ahora tiene residencia, como ustedes pueden imaginar, en Suiza y en Miami. Se ha formado en España y en Estados Unidos. En España, en la Universidad de Navarra, estudia Derecho y tiene matrícula de honor en todas las asignaturas. Es, por tanto, el mejor estudiante de la historia en esa época de España, de Derecho. Obtiene el premio extraordinario de la Universidad de Navarra y también premio nacional de Derecho. Después ingresaría en Harvard, donde hace el máster en Administración de Empresas, con la máxima calificación en todas las materias y en todas las disciplinas, con honores. Es, por tanto, el mejor estudiante de Harvard de toda la historia. Solamente ha sido superado por su hijo, que con 21 años, que ingresó con 21 años, y él con 22. Nuestro invitado cuenta con una importante trayectoria empresarial en el sector de las finanzas y de la biotecnología. Es presidente y fundador de AIG Capital Absorb, que es una asesoría internacional de inversión. Es presidente y fundador de AIG España, empresa líder en el sector de la banca privada. Es fundador de Plus Capital en China, premio a la mejor firma en China de capital riesgo. Fundador de Genetis, empresa líder de biotecnología, y fundador de Signi, empresa de biotecnología que cotiza en bolsa. Además, ha pertenecido a muchos consejos de administración de empresas multinacionales y también a los consejos de administración de los bancos suizos, los bancos del gobierno suizo. Pero don Gonzalo es ante todo un trabajador infatigable. Es un hombre que lo ha conseguido todo con su propio esfuerzo, con mucho esfuerzo, y es un hombre muy honesto. Por su experiencia y conocimientos ha sido invitado a impartir conferencias en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el presidente de Microfold, que es amigo personal de él, conferencias con unos honorarios de 100.000 euros por conferencia. Él viene gratis aquí. Él con su avión privado ha salido de Miami, llegó a Málaga la semana pasada, ha impartido un curso o una clase magistral en Motril, y hoy viene también a impartir esta conferencia. Y lo hace completamente gratis. El Papa Juan Pablo II le ha agradecido algunas colaboraciones y algunas financiaciones, y yo no sé qué decir de la Madre Teresa de Calcuta, que también llegó a tener una gran amistad con ella. En su casa de Casares ha tenido como invitados de honor al presidente de Microsoft, Bill Gates, hasta el maestro oriental Swami Purna, que tiene 125 años. Que fue profesor del cardenal Ratzinger, es decir, Papa Benedicto XVI. Es una autobiografía trepidante, una biografía impresionante. Y él no solamente se ha dedicado a ganar dinero, porque ha ganado muchísimo dinero. Ese ya no es su objetivo en la vida. Sorprende hoy por su descomunal vocación de servicio. Es una persona sencilla, afable, cercana, próxima, y una persona extraordinaria. Y como él dice, hay muchos en el planeta así, hay muchas personas como yo, dice él. Bueno, se siente muy afortunado por descubrir la vida interior, que tanta importancia y tantos beneficios le ha dado. Hoy multiplica sus beneficios al 100 por 1 gracias a este descubrimiento de la vida interior. Este señor, don Gonzalo, es nuestro invitado, nuestro amigo, y estamos encantados de que haya venido aquí a impartir una conferencia, a enseñarnos sus enseñanzas, una conferencia sin precedentes, y yo no tengo nada más que darle las gracias y decirle bienvenido, don Gonzalo, a nuestra facultad. Todo lo que ha dicho el doctor Juan González, que es muy amigo mío, pues da un poco de vergüenza, ¿no? Os lo creéis todo. Además. Muy bien. Vamos a ver. Juan me ha pedido que diéramos hoy una pequeña charla, ¿no?, sobre cuáles serían las soluciones económicas dentro del nuevo paradigma de la realidad, ¿verdad? Si os parece bien, yo lo que me gustaría es dejar también suficiente tiempo para que podáis hacer preguntas después o podamos tocar más a fondo los temas que os puedan interesar. Entonces lo que voy a intentar es hacer un recorrido rápido, ¿no?, por los temas de la conferencia y ver cuáles de esos asuntos pueden ser de más interés para vosotros, para que luego podáis hacer las preguntas de cualquier tipo que os apetezca, ¿vale? Efectivamente, como ha dicho el doctor Juan en su presentación, yo llevo muchos años en las trincheras, ¿no? Quiero decir, he estado metido en el ajo de lo que es la vida empresarial, la gestión financiera, la biotecnología y muchos otros tipos de negocios.
Pero hace ya 10 años decidí dar un giro a mi vida y de alguna manera ir retirándome de las actividades comerciales porque descubrí una serie de ideas, una nueva visión, ¿no?, de lo que es la vida y la realidad, que me transformó la vida, y pensé, como me la había transformado a mí, pues que podría transformársela a otros también, ¿verdad? Entonces dejé un poquito mis responsabilidades, como te digo, lo comercial, y bueno, hice como varias tesis doctorales en este tema que ahora os voy a contar, ¿no? Entonces, el problema de encontrar soluciones económicas, ¿no?, en tiempos de crisis es que para encontrar soluciones a cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es ubicar bien el problema, ¿de acuerdo? Porque fíjate que yo estoy cansado, ¿no?, de hablar con mucha gente de muchos ámbitos de la economía, ¿no?, hablando de la crisis, y cuando escucho lo que opinan, pues muchos me dicen: estamos en crisis porque se nos ha ido la mano con el crédito, estamos en crisis porque hay muchos parados, estamos en crisis por hecho o por aquello, ¿no? Y siendo cierto que todo eso son razones ciertas, ¿no?, de por qué estamos en crisis, sin embargo, noto que nadie de alguna manera está intentando ver cuál es el origen real del problema, ¿no? Porque si vamos resolviendo subcausas y no resolvemos la causa, pues no será eficaz, ¿verdad?, lo que se hace o lo que se intenta hacer para resolver los problemas. Por eso, si os parece bien, y aunque esto que os voy a contar ahora durante 10 o 15 minutos máximo no tiene de entrada mucho que ver con la economía, tener paciencia conmigo 10 minutos y ya veréis luego cómo sí tiene que ver mucho con la economía, aunque inicialmente no lo parezca, ¿vale? Pero vamos a intentar ver cuál es la verdadera causa de los problemas económicos. Entonces, lo primero que os voy a decir es que esta conferencia tiene el título Soluciones económicas dentro de un nuevo paradigma de la realidad, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de cuál es, vamos a hablar de cuál es ese nuevo paradigma de la realidad, y luego veremos fácilmente cómo las soluciones económicas aparecen más claras, ¿no? Os voy a decir ya de entrada, y vamos a intentar demostrarlo en esta conferencia, que el problema de la crisis fundamental, la causa más importante, es la falta de nivel de conciencia en los ciudadanos, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué significa, qué es un nivel de conciencia, qué significa esto y cómo se encuadra esto dentro del nuevo paradigma, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que quizá vosotros sois muy jóvenes y ya habéis oído muchas cosas por YouTube o por programas de televisión o libros que hayáis leído, pero la gente de mi edad nos hemos educado en lo que yo llamo un paradigma materialista, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que nos han explicado que la realidad es, pues eso, una serie de cuerpos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿verdad? Incluso cuando yo era un hombre joven, iba a la facultad, estudiaba física y tal, pues explicaron que un átomo era como un sistema solar en miniatura, ¿ok? Con un núcleo y unos electrones dando vueltas. Pero sin embargo, la física cuántica se ha dado cuenta de que eso no es así, que un átomo es vacío, ¿verdad? Y que solo los electrones son como ondas de probabilidad. Ya sé que esto es un poco rollo, pero seguid conmigo que ya veréis cómo afecta a la economía. Los electrones son ondas de probabilidad que solo se colapsan en una bolita cuando son observados, cuando alguien los manda a colapsar. Y entonces la gran pregunta de la física moderna es ¿quién es capaz de dar esa instrucción al electrón para que se colapse una bolita aquí o allá? ¿Vale? Han seguido investigando, no quiero extenderme mucho con esto, pero es un tema que tenéis que estudiar porque si no os vais a quedar un poco fuera, ¿no?, de la novedad, de la visión de la realidad. Se dieron cuenta que la entidad que hacía colapsar al electrón es lo que los científicos llaman el campo de consciencia, el campo A o el campo akáshico, lo veréis en los libros, digamos, llamados de esos nombres. Claro, eso cambia mucho la visión de la realidad que todos tenemos, ¿verdad? Porque si es el campo de consciencia el que colapsa la onda de posibilidades del electrón,
Eso ha hecho que los científicos, tengan un concepto muy novedoso al que ellos llaman la causación descendente. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros hemos sido educados pensando que el cerebro crea la mente. Y es, sin embargo, al revés. La mente crea el cerebro para poder expresarse. Los científicos se han dado cuenta que el universo es multidimensional. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros pensábamos que el universo tenía una dimensión, la tercera, esta que conocemos, ¿no? Los planetas, las estrellas, todo eso. Pero, sin embargo, lo que los científicos pensaban que era materia o energía oscura y que pesa 9 veces más que la materia normal que conocemos, ¿no? Realmente no es materia y energía oscura, sino nuevas dimensiones. ¿Qué es una nueva dimensión? Dicen los científicos que todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, o energía informada. Por lo tanto, esta mesa es energía densa, no materia, energía densa. Si no tuviera información, se desintegraría por el segundo principio de la física de la termodinámica, que es el principio de la entropía, ¿no? Entonces, estamos en una realidad multidimensional, ¿verdad?, donde todo lo que existe es energía más información y el universo tiene propósito e intención. No es un universo muerto, como pensábamos antes, ¿no? Este propósito e intención del universo es la evolución creativa, ¿verdad?, de todos los seres que habitan en el universo. Entonces, si esto es así, también se redefine el ser humano, ¿verdad? Tener en cuenta que en economía, cualquier definición que el doctor Juan González os haga de economía, siempre va a incluir la actividad humana dentro de ella, ¿no? Es la actividad humana, qué tal, qué cual, qué cual. Entonces, el problema es que si tenemos una nueva visión del ser humano, hay que conocerla, porque esta visión es científica. Esta visión no es espiritual, ni religiosa, ni filosófica, es científica, ¿vale? De la misma manera que hace 500 años pensaban que la Tierra era plana y de repente descubrieron pues, que era redonda. Y estamos ante un nuevo paradigma de la realidad, que es la segunda vez que ocurre en la historia de la humanidad. Porque la primera que ocurrió, en mi opinión, fue en la Edad Media, cuando se inventó el método científico. Por eso tenemos hoy móviles, ¿verdad?, y micrófonos, y muchas otras cosas que no tendríamos si no hubiéramos cambiado la mentalidad, ¿verdad?, en la Edad Media con Newton, Galileo, Copérnico y tal. Bueno, pues ahora estamos ante un cambio de la mentalidad tan importante como fue aquel. Y es un tema del que os tenéis que enterar porque va a ser la cultura predominante del mundo dentro de poco. Por ejemplo, en Estados Unidos es un tema que ya es conocido, que ya se habla en las cenas, programas de televisión, etc. Y yo he observado que cuando en Estados Unidos algo empieza a funcionar, pues a los 2, 3 años, 4, dependiendo, eso se extiende a Europa y a otras partes del mundo como cultura, ¿verdad? Y va a cambiar mucho las cosas para nosotros. Y por eso os lo quiero contar. Supongo que aquí habrá venido mucha gente a hacer gráficos y pips y de todo, pero quiero que esta conferencia sea un poco diferente en ese sentido, ¿no?, para que escuchéis algo que creo que tenéis que escuchar, o dicho de otra manera, que a mí me gustaría que mis hijos escucharan, ¿no? Entonces, el ser humano está redefinido en este nuevo paradigma, ¿verdad? Y el ser humano, ya, si os preguntara a vosotros ahora mismo, ¿no?, ¿qué es el ser humano?, muchos de vosotros seguro que me contestaríais algo así como lo siguiente, ¿no? El ser humano es un animal que además tiene cerebro porque puede pensar, es lo que distingue a otros animales. Si alguno de vosotros sois religiosos o tenéis creencias religiosas, a lo mejor me diréis también, bueno, pues es un animal con cerebro y además tiene un alma. Y el que no piense de una manera religiosa, pues quítalo del alma y se queda con animal más cerebro, ¿ok? Y esa es la antigua definición del ser humano. Pero la nueva definición científica del ser humano es muy diferente. La ciencia, insisto, está diciendo que el ser humano es fundamentalmente espíritu. Cuando digo espíritu me refiero a no material. Eso le podemos llamar el alma, le podemos poner otro nombre, pero eso es lo que es fundamentalmente un ser humano. Y ese alma o espíritu está teniendo una experiencia de aprendizaje en la tercera dimensión, ¿ok? Entonces, si eso es verdad, sigue la ciencia preguntándose, y si tenemos una experiencia de aprendizaje en la tercera dimensión, ¿cuál es esa experiencia? ¿Verdad? Y de la misma manera que
vosotros, como alumnos universitarios, cuando hacéis la carrera de económicas, tenéis que aprobar una serie de asignaturas y aprender una serie de materias. Si no las aprendéis os suspenden y tenéis que repetir cursos, ¿no? Pues el ser humano, me podéis preguntar, bueno, ¿qué es lo que tiene que aprender el ser humano? ¿Qué es lo que hemos venido a aprender, ¿no? Y la respuesta de los científicos, y ya de los filósofos y de los pensadores modernos, es que lo que hemos venido a aprender son los niveles de consciencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que gastar 5 o 10 minutos en explicar eso, creo que lo vais a entender muy claro, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a buscar las soluciones a los problemas económicos y a cualquier otro problema que surja en la vida, pero no podemos hacerlo sin partir de ahí porque nos estaríamos perdiendo cuál es la causa principal, ¿ok? Entonces, un nivel de consciencia se puede explicar de la siguiente manera. Imaginaros que es como un campo energético o electromagnético que determina toda nuestra vida, ¿ok? Ese es lo que nos permite actuar de una manera o de otra, el que nos pone las dificultades, las tentaciones, las posibilidades de cada uno, ¿no? Y hay un refrán en ciencia y en filosofía moderna que dice que los problemas de un nivel de consciencia no pueden ser resueltos en ese nivel, sino tienen que ser resueltos en el nivel siguiente, ¿ok? En el nivel siguiente aparecen otros nuevos problemas, no los antiguos, y a su vez esos nuevos problemas que aparecen en el siguiente nivel se van resolviendo en el siguiente nivel, ¿ok? Entonces, vamos a decir con claridad que el problema fundamental de la crisis económica en este país es un problema de nivel de consciencia. Y es el nivel de consciencia el que produce todas esas otras actuaciones, ¿verdad? El que a lo mejor nos hayamos pasado de mano con el crédito, el que haya más gente de la debida parada, todo eso es un problema de nivel de consciencia y lo demás son subproblemas, ¿eh? Entonces vamos a hablar solo unos minutos, pocos, de cuáles son los niveles de consciencia que existen ahora mismo en este país y a partir de ahí empezaremos a hablar de determinadas posibilidades para resolver los problemas, ¿ok? Pues mira, dicen los expertos que en todos los países civilizados existen 3 niveles de consciencia conviviendo en la población, ¿okay? Entonces vamos a empezar por el más bajo, vamos a llamar nivel 1 por ser el más bajo de los 3. Y en ese nivel 1 solemos tener el 25% de la población, más o menos, ¿okay? Os voy a dar las 3 características fundamentales de ese nivel 1 de consciencia, ¿vale? Los conflictos se resuelven por la violencia física. ¿Okay? Al Capone no te pone una demanda, te manda a matar, ¿okay? Los sistemas de gobierno son dictatoriales. Quiere decir que cuando ellos se gobiernan entre ellos, se gobiernan en formas de dictaduras. Por ejemplo, si vais a Libia, si vais a Sudán, si vais a Irak, si vais a muchas partes del mundo que conocéis, ahí los sistemas de gobierno son dictatoriales. O por ejemplo en Corea del Norte, ¿no? Son países que están en un nivel de consciencia bajo, llamaríamos nivel 1, ¿vale? Y en esos países ni siquiera existe la economía. No vas a montar una empresa en mitad de la guerra de los terroristas ¿me entiendes?, de Siria o de Líbano, o de Libia. Incluso cuando caen los dictadores, la población no es capaz de organizarse suficientemente como para poder tener instituciones democráticas, o empresas, o actividad económica. Su actividad es coger metralletas, pegar tiros a todos y matar al que puedan, ¿no? El 70% de la humanidad está en lo que se llama el nivel 2 de consciencia, ¿ok? Y ese nivel 2, a su vez, tiene 3 características básicas. Primera característica es que los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, se resuelven por la violencia verbal o por la violencia mental, pero no física. Por ejemplo, un ejemplo tonto, Rajoy no se pega puñetazos con Zapatero en el Congreso, ¿vale? Si estuviéramos en Libia o en Ucrania se pegarían a puñetazos como ha ocurrido, pero no aquí. O sea, entonces aquí ya parece que la violencia física está fuera del ámbito político y económico, ¿no? La segunda característica es que los sistemas de gobierno son democráticos. Y la tercera característica es que se genera mucha tecnología. No es lo mismo ir a Londres o a Nueva York, te vas a encontrar edificios, hospitales, aeropuertos. No es lo mismo ir a esas sociedades que ir a Libia o que ir a Sudán
o que ir a otros países donde esa tecnología y esa infraestructura no existe porque, entre otras cosas, están pegando balazos todo el día, ¿no? El gran salto cuántico, o sea, el gran salto del nivel de conciencia se produce cuando nos movemos al nivel 3. Pero en el nivel 3 solo hay un 5% de la población. Eso dicen los expertos. A mí me parece que son optimistas. Me parece que hay un menos de un 5%, pero me fío de los expertos y os doy sus datos y no los míos, ¿no? Ese nivel 4 de conciencia, a su vez, 3 de conciencia, perdón, tiene a su vez 3 características diferentes a los dos primeros. La primera característica es que ya no hay conflicto que resolver, ¿vale? Ni por la violencia física ni por la violencia verbal. A ver, ¿qué conflicto podría tener, por decir algo, Teresa de Calcuta con Gandhi? ¿Y cómo lo resolverían? ¿Explico? Segunda característica de ese nivel de conciencia es que los sistemas de gobierno son de consenso. No son democráticos ni son dictatoriales. Dictatoriales, obvio, ¿por qué no? Pero no son democráticos porque la democracia no puede reconocer la sabiduría. La democracia vota la sabiduría, pero votar la sabiduría es absurdo. O la reconoces o no la reconoces, ¿no? Por lo tanto, en esos niveles de conciencia, los gobiernos son de consenso, Y por último, generarían mucha tecnología si estuvieran interesados en ello. Lo que pasa es que normalmente la gente en ese nivel de conciencia suele estar interesado en otras cosas más de servicio, no en producir tecnología, ¿vale? Entonces, si cogemos el mundo del trabajo, por ejemplo, y lo analizamos con estos criterios, los niveles de conciencia, veremos a ver cómo se ve. Por ejemplo, ese 25% que está en el nivel 1, que es el nivel de la violencia, su trabajo, su actividad profesional, está siempre relacionada con la violencia física. Y por lo tanto es el mundo de los terroristas, el mundo de los traficantes de drogas, traficantes de personas, en fin, criminales violentos. Hace poco, pues un asaltador de bancos, creo que en Galicia, ha matado a un policía de un tiro en el cuello, ha herido a otro y a su vez lo han matado a él, ¿no? Entonces, es gente que siempre lleva pistola encima, guardaespaldas, en fin, la violencia, lo veis todo el día, acaban de desaparecer 40 jóvenes en México, veis los terroristas en el Oriente Medio, en fin, es un 25% de la humanidad que crea los problemas para todo el mundo, que están siempre en las noticias y que llevan pistola, y si no, cuchillo, y si no, palos, y si no, es violencia física, ¿vale? Entonces, es difícil que se genere mucha actividad económica, ¿verdad?, en ese ambiente. Esos niveles de los que os hablo tienen muchos subniveles, depende de lo preciso que queramos ser en las sutilezas de su división. Pero, como una explicación de 10 minutos y no tenemos más hoy, tenemos que hacerlo por bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese segundo nivel de conciencia, donde está el 70% de la humanidad, donde los sistemas son democráticos, donde ya no hay violencia física, a su vez, ese nivel lo podemos dividir entre nivel 2 bajo y nivel 2 alto, ¿no? Porque cada nivel tiene muchos subniveles. Pues fíjate, en el trabajo en el 2 bajo, en ese nivel de ya no violencia física, pero en los niveles más bajos de ese nivel, el trabajo siempre está guiado por una motivación de ganar todo lo que yo pueda, con un solo criterio, que no me pillen, ¿ok? Entonces, ese nivel 2 bajo es el nivel donde están los políticos y empresarios corruptos, en fin, la gente que, digamos, no tiene confiabilidad, ¿vale? Su único criterio es que no me pillen. Si yo os pregunto una cosa, si aquí a uno de nosotros se nos cae un billete de 20 euros al suelo y aparece bajo un sillón y alguien viene aquí por la noche y nadie le está mirando y no hay luz, ¿cuánta gente se metería el billete en el bolsillo o cuánta gente preguntaría de quién es? ¿Me explico? Entonces, os voy a postular que la situación económica de un país depende fundamentalmente de cuál es el porcentaje de gente en ese país que cogería el billete y preguntaría de quién es, como vamos a ver ahora después. Y no depende de nada más. ¿Explico? Todo lo demás son, causas secundarias, parches a los problemas. El problema es que tengamos más número de ciudadanos
que pregunte de quién es el billete, aunque no lo vayan a ver metiéndoselo en el bolsillo. Porque claro, él piensa que no lo van a ver, pero el universo sí lo ve. ¿Ok? Entonces, en la parte alta, ¿no?, de ese nivel de consciencia, donde está el 70% de la humanidad, ahí ya te encuentras empresarios, por ejemplo, que a la misma vez que quieren ganar dinero ellos, quieren que les vaya bien a los demás, y que además no hacen las cosas con el criterio de que no me pillen, sino con el criterio de a mí no me parece bien, me pillen o no me pillen, ¿vale? Y además, esa gente ya suele dedicar un pequeño parte de su tiempo o de su dinero en ayudar a otros, ¿vale? Crean fundaciones, dan clases gratis, lo que sea, ¿me explico? O sea, son gente que de alguna manera quieren lo que se llama el win-win, ¿eh? Es el ganar todos, como se dice en inglés, ¿no? Y el problema que tenemos todavía en el mundo, y concretamente en España, es que el número de ese tipo de personas dirigiendo instituciones o dirigiendo empresas o bancos o lo que sea, es muy pequeño. Y como es muy pequeño, pues se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Vamos a ver, en el tercer nivel de consciencia, ese que digo que solo está el 5% de la humanidad en este momento, en ese nivel ya no se trabaja por dinero. Entonces comprendéis la línea ascendente, ¿no? Vamos desde la violencia física, pasando por el hago todo lo que puedo para salir para adelante sin que me pillen, hasta llegar a, bueno, yo quiero salir para adelante, pero hago las cosas correctamente, de acuerdo con mi conciencia, hasta el nivel de yo no trabajo por dinero, trabajo por servicio, ¿verdad? Entonces, la salud económica de cualquier país depende del porcentaje de personas que se encuentren a lo largo de esos niveles de consciencia. Por ejemplo, si vamos a Irak, ¿cuánta gente en el segundo nivel alto de consciencia o en el tercero crees que vamos a encontrar? Como consecuencia, ¿qué economía hay en Irak? ¿Qué medidas podríamos tomar? Imagínate que voy a Irak a dar una conferencia para darles soluciones económicas. Claro, lo primero que tenemos que hacer es decir, por favor, las metralletas aquí. ¿Explico? Lo segundo, ustedes, ¿qué educación tienen? ¿Qué saben hacer? ¿Explico? O sea, es muy difícil resolver los problemas económicos si no resolvemos el problema del nivel de consciencia, ¿ok? Entonces, fijaros que en los niveles de consciencia más bajos, la intención predominante es obtener. Como no estoy lleno, quiero obtener cosas de fuera de mí para que me llenen. ¿Y qué es lo que tengo que obtener? Oye, pues dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, lo que todo el mundo quiere obtener, ¿vale? En los niveles más altos, esa intención de obtener se va mezclando con la intención de servir hasta que ya se va difuminando la de obtener y queda solo la de servir, ¿ok? Por lo tanto, fijaros en la conclusión que nos lleva al nuevo paradigma. Somos un alma que está teniendo una experiencia de aprendizaje en un mundo dentro de un universo que es multidimensional, ¿ok? Y por lo tanto, como hay causación descendente, es decir, la consciencia colapsa el electrón, nosotros no hacemos nada directamente que no pase por el mar de consciencia, porque si no hay colapso, no hay manifestación, ¿ok? Entonces, eso nos obliga a cambiar nuestra polaridad, porque hemos sido educados en que tenemos que trabajar mucho ahí fuera, ¿verdad? Y todos pensáis, cuando pensáis en trabajar, pensáis en hacer muchas cosas ahí fuera, aprender muchas cosas técnicas, ir luego fuera y hacerlas, ¿me explico? Pero hay demasiado poco énfasis, tanto en el sistema educativo como en la propia persona, de la necesidad de trabajar dentro, ¿ok? Porque además, como la consciencia colapsa el electrón, la colapsa en la dirección de nuestras necesidades de aprendizaje. Entonces, si yo quiero que me pasen cosas mejores ahí fuera, tengo que cambiar ese colapso, porque el colapso del electrón se produce con unas leyes. Esto lo han descubierto los científicos. Una de las leyes que produce el colapso es la ley de correspondencia, que dice que a mí me van a ocurrir las cosas que yo necesite para el mayor crecimiento de mi alma. Yo comprendo que esto está sonando a vosotros a chino, ¿me explico? A mí la primera vez que lo escuché
me pareció ciencia ficción, ¿ok? Pero después de 8.000 horas de estudio y comprobación, os puedo decir que esto es la realidad y que además es la cultura que se va a imponer en el mundo, ¿ok? Por lo tanto, si queremos resolver los problemas económicos, tenemos que resolver los problemas personales antes, ¿ok? ¿Por qué es así? Porque la abundancia depende fundamentalmente de una serie de valores internos. Los podemos tener o los podemos no tener. Y si no los tenemos, tenemos que generarlos en nosotros, ¿ok? Y os voy a enumerar cuáles son los valores internos que os van a garantizar la abundancia. Es decir, no ya por ley económica, sino por ley universal. Si una persona es confiable, ¿vale? Si una persona está dispuesta a aprender, tiene actitud de servicio, tiene entusiasmo y compromiso con lo que hace, el universo tiene garantizada la abundancia para esa persona. El problema es que muy pocas personas dentro de la sociedad actual tienen esos valores internos, ¿ok? Entonces, mira, cuando yo trabajaba, y trabajé muy intensamente, yo me di cuenta rápidamente que si era honesto conmigo, yo tenía que reconocer que yo era el principal problema para mi éxito. No era el mercado, no eran los clientes, era yo. ¿Por qué era yo? ¿Cuántas veces había ido a la oficina sin estar listo para rendir? ¿Cuántas veces estaba con falta de paz o de creatividad porque había tenido una discusión en casa, o porque me había estresado por no sé qué, o porque me encontraba mal? En definitiva, la gestión de uno mismo es lo que os va a dar la mayor garantía de abundancia económica en el futuro. Entonces, entendido esto, tenemos que comprender también que tenemos que resolver, por ejemplo, os voy a poner algunos ejemplos para no aburriros tanto con la exposición de a qué me refiero. Fíjate, la falta de integridad es el mayor costo económico que tenemos en este país. Yo la estimo en decenas de miles de millones de euros, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Hace años yo intervine colateralmente en una operación que era la siguiente, ¿vale? Tú sabes que los pantanos, yo no tenía ni idea de esto, me enteré a raíz de este asunto, ¿no? Los pantanos con el tiempo se ensucian y se llenan de lodo, ¿ok? Y entonces cuando se llenan de lodo hay que limpiarlos. Y para limpiarlos es muy difícil, porque tienes que tener unas máquinas excavadoras, unas dragas, en fin. Para que os hagáis idea, el presupuesto de limpiar un pantano grande puede ser 25 millones de euros, ¿ok? En una ocasión, no quiero decir el sitio ni las personas ni nada, porque no se trata de eso, en una ocasión había que limpiar un pantano grande y se pidieron 3 presupuestos. Y apareció un presupuesto de 25 millones de euros, otro de 24 y asombrosamente uno de 3 millones. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, era una tecnología nueva, no había que llevar palas ni excavadoras, era un tema que cambiaba o limpiaba el agua a nivel molecular, era mucho más ecológico, mucho más sencillo y mucho más nuevo. Bueno, pues no aprobaron ese presupuesto y ese sistema. Y después de indagar mucho por qué, se dieron cuenta, además venía avalado por una empresa muy seria internacional, o sea, no había duda de que eso pudiera ser un problema tecnológico ni nada. Pero no lo aprobaron porque era muy difícil cobrar una comisión de 2 millones de euros en un contrato que valía 3. Porque claro, la proporción era muy difícil. Claro, si cobras 25 y distraes 2, se nota menos que si pagas 3 y distraes 2. Bueno, si ese es el problema, la empresa ofreció pagar la comisión igual y decir, bueno, pues en vez de 3, 5, ¿no? 3 más 2 de comisión, 5. Sigue siendo mucho menos que 25. Y esa comunidad se hubiera ahorrado 20 millones de euros que podrían haber sido gastados en educación, por ejemplo, ¿vale? Pero no solo eso. El problema está en que como no se usó la tecnología, se siguió perpetuando la tecnología antigua. ¿Me explico? Y entonces las empresas no pudieron desarrollar, por así decirlo, estas nuevas tecnologías con los puestos de trabajo que hubiera supuesto, etc. Por lo tanto, el costo de la corrupción, el
costo de la falta de integridad no es solo el costo directo, ¿verdad?, de la corrupción en sí, sino que es además todo el costo indirecto de los excesos de presupuestos y de la falta de innovación en nuevas tecnologías que produce, ¿no? Sin embargo, por alguna razón, nuestra sociedad eso lo tolera. ¿Me explico? De la misma manera que, por poneros un ejemplo, no quiero entrar en personalismos, pero por ejemplo, Hugo Chávez, el presidente que murió en Venezuela, no podría ser ni 2 días el presidente de Estados Unidos o Suiza, porque lo hubieran echado a patadas. Sí pudo ser durante mucho tiempo el presidente de Venezuela. Es la sociedad la que lo permite, de alguna manera. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que las soluciones económicas, las de verdad, pasan porque paremos de una vez la guerra en la que estamos metidos. ¿Me explico? España está en guerra. Os hayáis dado cuenta o no os hayáis dado cuenta. Lo que pasa es que en esta guerra no se disparan tiros, se disparan demandas judiciales, se disparan deslealtades, corrupciones, pero estamos en guerra. Entonces, no hay cosa más ineficaz para el desarrollo económico que la guerra. ¿Por qué? Porque los inversores son miedosos. Los inversores siempre quieren reducir riesgos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a invertir yo ahora, por ejemplo, en Irak? Aunque me lo propongan, o en Siria. ¿Para qué? Para que en cuanto esté la fábrica terminada me la tiren abajo a bombazos. Igual que obviamente os dais cuenta de que no se pueden hacer inversiones serias, prolongadas y productivas en países que tienen guerra física, también os tenéis que dar cuenta que es muy difícil que los inversores serios quieran participar y montar proyectos serios que generen empleo en países donde hay inseguridad jurídica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si la sociedad no se comporta de manera que reduce el riesgo para todos, no habrá crecimiento económico. ¿Me explico? Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que los seres humanos tenemos una obligación personal de tener algo de valor que ofrecer. Esto que estoy diciendo seguro que es políticamente incorrecto, lo siento mucho si es así, pero es una realidad. Es decir, el problema, o sea, como se habrá explicado el profesor Juan González más de una vez, si es que es su tema de la asignatura, en todas las sociedades hay un determinado paro estructural. Pero lo hay en Estados Unidos, del 5 o 6% más o menos, ¿no? Que es gente que no está capacitada para trabajar. O porque tiene enfermedades mentales, o porque está en la droga, o porque, bueno, no puede tener la constancia de esfuerzo necesaria para tener un trabajo. Y eso se sabe. Lo que pasa es que ese paro estructural es elástico. Cuando digo que es elástico, quiero decir que tiene niveles, ¿no? Entonces, claro, hay un 5% que no va a trabajar nunca, y luego hay otro 5% o 10% que solo va a trabajar cuando, o sea, digamos, cuando la bonanza, con el momento de bonanza económico sea muy positivo, porque como no tienen mucho valor que ofrecer, pues entonces en cuanto baja la actividad económica, se encuentran en paro. Sin embargo, quiero decir, los deportistas del primer nivel no están en paro, los médicos tampoco, los profesores tampoco, tienen algo que ofrecer. Conocimiento, enseñanza, te operan apendicitis. ¿Me explico? Esos señores siempre tendrán trabajo porque tienen un valor que ofrecer, ¿verdad? Se han formado, se han educado. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el problema económico está en el ser humano, en la sociedad y en la preparación y el valor que cada uno de nosotros podemos ofrecer. Porque si no, tampoco lo arreglaremos. Obviamente todo eso se arregla con educación, ¿verdad? Pero claro, para poder ayudar con educación tienen que ser eficientes los procesos de distribución de esa educación. Y si cuando creamos un fondo para ayudar a formar a los parados lo roban los políticos, pues claro, tampoco llega esa formación. ¿Me explico? Y si no llega la formación, pues entonces estamos... O sea, es todo, como os dais cuenta, un problema del nivel de consciencia de la sociedad. Cuanto más alto el nivel de consciencia, más eficaz los sistemas de distribución de la economía. ¿Me comprendes?
Eso es así de claro, y se querrá ver o no se querrá ver, pero no se pueden buscar otras soluciones, porque el problema, además, cuando buscas una solución es que tienes dos problemas. Primero es la estrategia pienso, ¿vale?, para solucionar el problema, pero segundo es la implementación. Ha habido casos, como por ejemplo recientemente en la India y en otros sitios, donde han montado unas maravillosas estrategias y planes económicos que cualquiera de nosotros aprobaríamos por ser sensatos y sentido común, entre otras cosas porque han contratado asesores externos que han venido a asesorarles y a decirles cómo había que hacerlo y tal y cual. Claro, donde han fallado es en la implementación. Os pongo otro ejemplo. Hace poco en Estados Unidos, en el Bronx, en Nueva York, hicieron un proyecto para erradicar a, digamos, la gente sin techo, digamos, los mendigos de la calle, ¿no? Y crearon una serie de apartamentos muy nuevecitos, muy sencillos, y se los dieron gratis, para que pudieran vivir allí y no estar en la calle, etc. El resultado es que a los 15 días de estrenarse, esos apartamentos estaban inservibles. Ya no podían ser habitados. ¿Por qué? Porque las personas que vivían ahí se habían robado todas las manivelas de las puertas para comprar droga. Habían hecho sus necesidades por las escaleras. En fin, se habían pegado unos con otros dentro del edificio y tuvieron que cerrar el proyecto porque era insostenible. ¿Me explico? Entonces, otro problema que tenemos en las democracias modernas es que igual que las personas que están en la sociedad haciendo su trabajo necesitan una mayor formación, ¿no?, y sobre todo una mayor nivel de conciencia, también es necesario en los dirigentes. Entonces, fijaros que para ser arquitecto yo necesito estudiar al menos 8 o 9 años, porque si no se me cae la casa. Y para ser médico, antes de poder operar una apendicitis, tengo que haber hecho 7 años de carrera, 2 años de especialidad, no sé cuánto tiempo de prácticas, porque claro, si no, pues mato al paciente, ¿no? Para ser presidente del gobierno no hace falta, no hay que tener ningún requisito. La historia de este país no ha tenido jamás, en los años que llevamos de democracia, un presidente que hable inglés. ¿Ok? Eso es como si yo me presento mañana a la carrera diplomática y no hablo idiomas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el sistema tiene que cambiar. No puede ser que los políticos, que dirigen la gestión del país, no puede ser que ganen lo que ganan, porque los buenos se van a la industria privada. ¿Me comprendes? No puede ser que los profesores ganen lo que ganan si están formando a la sociedad, es el trabajo más importante. Y sin embargo tenemos cantantes de rock y otras actividades económicas en la vida que ganan mejor 2000 veces más que el presidente del Tribunal Supremo. Es decir, esto es toda una locura. El presidente del Tribunal Supremo ha estudiado 25 años de su vida, ha pasado por no sé cuántas oposiciones, tiene una buena cabeza y nos garantiza las libertades. Y claro, o sea, como no se cambia el sistema de raíz, ¿me explico?, no podemos hacer nada. Mira, yo prefiero pagarle al presidente del gobierno 4 millones de euros al año, pero que no robe y que no cree 20.000 millones de déficit. ¿Me explico? Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que conseguir que las personas más formadas, con más experiencia, ¿entiendes?, que han demostrado que saben hacer las cosas en el mundo real, ¿me explico?, accedan a los cargos de gestión de la sociedad. ¿Me explico? Porque además, como ya tienen su vida hecha, como ya tienen su problema económico resuelto, no van a ir ahí con esa motivación. En ese caso van a ir con la motivación, pues, de ayudar o de tener un prestigio. Mire, os he dicho en los niveles de conciencia que la intención básica del ser humano, en los 2 niveles más bajos, que es donde está el 90% de la humanidad, es obtener. ¿Ok? Entonces, no podemos esperar que la gente normal de la sociedad sea Teresa de Calcuta. ¿Me explico? Y por lo tanto, cualquiera que quiera ser presidente de gobierno o cualquier cargo directivo lo hará porque quiere obtener algo. Pero ese algo, en ese caso, puede ser prestigio, puede ser respeto, ya no tanto dinero porque ya lo tendrían. ¿Me explico? Y tenemos que ser eso realistas. Pero claro, ¿quién se mete ahora a ser, por ejemplo, presidente de una autonomía? Sí. Sabes que vas a acabar con 50 demandas a la espalda antes de salir.
hayas hecho algo o no hayas hecho nada, porque tus adversarios políticos te acusarán de lo que sea para desprestigiarte. Sabes que estás todo el día criticado por la prensa. ¿Sabes que quién le apetece eso? ¿Me explico? Si tú eres un señor que tienes un valor que ofrecer y lo puedes hacer en la industria privada, lo puedes hacer en otro país. ¿Me entendéis lo que os quiero decir con esto? No estamos creando las condiciones necesarias para que la gente de nivel acuda a esos puestos. Fíjate que en Estados Unidos se está poniendo de moda fichar a gente de alto nivel de consciencia para los consejos de administración. Entonces, no me extrañaría que en un futuro muy próximo a gente tipo Gandhi, Teresa Calcuta, ese tipo de gente les inviten a participar en los consejos de administración de las grandes empresas en Estados Unidos. Y me preguntaréis vosotros, ¿pero qué sabrán ellos de ese negocio? ¿Vale? Y yo os contesto, la respuesta es que no saben nada. Pero no importa, porque su presencia impone sentido común. Su presencia impide que los consejeros se peleen en el consejo, que la discusión sea mucho más edificante. Y además, ellos saben lo que no saben, ¿me entiendes? Y ya se ocuparán de asesorarse antes de tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que una empresa, ¿verdad? Y lo mismo que una empresa, podemos hablar de la sociedad, una empresa es como un iceberg. Vosotros sabéis que en un iceberg la mayor parte del agua, la mayor parte del iceberg está por debajo del agua y solo ves el 10% del iceberg que está por encima del agua. ¿Okay? Cuando yo estaba en los consejos de administración de las empresas, siempre veía que todo el mundo estaba discutiendo, comentando, pensando y actuando sobre ese 10% que está por encima del agua. Es el mundo de los procesos, el mundo del marketing, el mundo, en fin, de lo que todo el mundo discute en los consejos de administración. Pero había 0 minutos dedicados a hablar o a considerar el 90% del iceberg que está por debajo del agua, ¿vale? Que es el que causa lo que está por encima del agua. Y ese 90% es invisible en las empresas y en las sociedades. Y nadie se está ocupando de eso. Y ese es el mundo del nivel de consciencia. Por ejemplo, no quiero extenderme mucho más, quiero que tengáis tiempo para hacer preguntas, ¿no? Pero voy a acabar poniéndoos, por el poco tiempo que tenemos, voy a acabar poniéndoos 2 ejemplos concretos para que veáis, por ejemplo, un tema muy concreto. Sé que os preocupa a todos, me lo ha dicho el profesor Juan González, que es el problema del paro, ¿no? De la falta de oportunidades de trabajo. Os voy a poner 3 ejemplos de mi propia vida y yo creo que con esos ejemplos vais a ver el mensaje que os quiero dar al respecto, ¿no? Mira, yo tengo un amigo mío que es abogado, estudió Derecho y fue cliente mío muchos años en empresas de gestión de patrimonios y tal. Este hombre era abogado y cuando terminó la carrera de Derecho mandó un montón de currículums a bufetes de abogados para que le contrataran como abogado. Pasaron 6 meses, no recibió ninguna oferta y continuamente le llegaban ofertas de camarero. Pero claro, él decía, yo estudio Derecho, ¿cómo voy a empezar yo a trabajar de camarero? Durante 6 meses se resistió, ¿verdad?, a esa posibilidad. Pero ya a los 6 meses, como tenía que vivir y estaba casado y tenía un hijo, pues tenía que pagar las facturas, pues decidió que iba a trabajar de camarero. Pero claro, en vez de ir a trabajar de camarero frustrado, malhumorado, deprimido, ¿me entiendes?, decidió que tenía que hacer lo mejor posible con lo que la vida le estaba ofreciendo. Y hizo un maravilloso trabajo de camarero. Todos los clientes estaban encantados, se lo decían al gerente, al dueño del restaurante, atendía fenomenal a la gente y se desvivía por hacer su trabajo lo mejor posible. Como consecuencia, a los 3 meses le ofrecieron dirigir otro restaurante que el dueño de los restaurantes montó en otro sitio. Y se ya pasó en 3 meses de ser camarero a ser gerente de un restaurante. Al año aprendió un negocio y tal y montó él su primer restaurante. A los 6 años tenía 300 restaurantes por todo el mundo y era multimillonario. ¿Okay? Y estaba tan contento de no haberse puesto a trabajar de abogado que no se lo podía creer. ¿Okay? Os voy a contar otro ejemplo.
tengo otro amigo mío que es un gran empresario hoy en día del mundo de las telecomunicaciones. Es un hombre que tiene decenas de millones de euros. Este hombre nació en Vallecas y este hombre nunca estudió ni el bachillerato, ni la carrera, ni nada. Y empezó porque no tuvo oportunidades, empezó su carrera profesional de barrendero de un almacén industrial, ¿vale? Por ese puesto de trabajo habían pasado muchísimos barrenderos antes y otros muchos después. Pero este fue el único que se dio cuenta que cuando barría y limpiaba el almacén sobraba mucho cristal, porque el proceso de producción de ese producto, lo que sea, hacía que sobrara el cristal. Y en vez de tirar todo el cristal como hacían todos los demás, se fue a ver a los 17 años al gerente de la fábrica y le dice: mire usted, si usted quiere, yo los fines de semana me dedico a venderle este cristal, en vez de tirarlo, ¿vale? Le costó mucho convencer al gerente, pero un fin de semana le dejó un coche de la empresa y le pagó la gasolina. La empresa estaba en Murcia y este chico se fue desde Murcia hasta el País Vasco con toda la furgoneta cargada de cristal y lo vendió. ¿Ok? Ahí empezó su carrera. Hoy en día es presidente de una gran empresa de telecomunicaciones, gana millones de euros, pero tuvo ese incentivo, o sea, tuvo esa creatividad, esas ganas de hacer cosas. No sé si me explico. Y voy a poner el último ejemplo. Yo os pregunto esto. Hoy en día hay un montón de pan, ¿vale? ¿Qué haría yo si a mí mañana viene a ver una persona y me dice: mire usted, Gonzalo, yo ahora mismo estoy en paro, crisis económica, yo me dedicaba a esto o aquello, la empresa cerró y ahora mismo estoy en paro. Pero yo le digo a usted, yo soy una persona con muchos valores internos, yo soy una persona confiable, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a ser de servicio, estoy dispuesto a trabajar los fines de semana y cuando haga falta. Usted verá el entusiasmo que yo tengo como persona y le aseguro que estoy comprometido y que seré leal. Lo que le pido a usted es que usted me deje trabajar para usted un mes gratis, para que yo pueda mostrarle a usted mis valores. Y cuando usted compruebe que yo tengo esos valores internos, yo lo que le pido es que usted haga el favor de recomendarme a algún amigo suyo, algún contacto o alguna persona o empresa que pueda tener una necesidad de cualquier tipo para mí. Claro, si a mí me pasa eso, yo contrato a esa persona sobre la marcha. Y como yo, todos mis amigos empresarios, les he hecho esa pregunta más de una vez: ¿qué haríais si os pasa esto? Todos, el 90% me dicen: lo contrato sobre la marcha, ya pensaré mañana qué función le doy, pero aunque no tenga un trabajo para él, lo contrato. Porque lo que nos falta, me dicen los empresarios, es gente con esas actitudes, no digo aptitudes, ¿vale? Si todo el mundo fuera como ese hombre, no habría paro. ¿Te das cuenta? O vamos, no habría paro, es mucho decir, habría mucho menos paro. Pongo otro ejemplo. Debido a mi, digamos, actividad geográfica, claro, yo tengo casas por todo el mundo. Y tengo una persona que lleva 20 años trabajando conmigo, que en mi casa lo llamamos MacGyver, porque sale de todas, ¿sabes? Y este es un hombre que tiene tal entusiasmo, tan buena energía, lo mismo te cambia un tornillo que te pone lo que sea. Y si hay que ir a recoger un jamón, se va a recoger el jamón. Si hay que cambiar la rueda del coche, cambia la rueda del coche. Este hombre trabajará para mí hasta que él quiera, lo necesite yo o no lo necesite. Y no solo está trabajando para mí él, sino que está trabajando ya su hijo de 20 años, que él me pidió que pudiera empezar a trabajar y tal, pero como estoy tan agradecido, y es un hombre con tantos valores internos, su hijo ya no está en paro. ¿Me explico? Entonces quiero que os deis cuenta de que todas las soluciones económicas que queramos poner vienen del nivel de consciencia. Y quiero que os deis cuenta que tenemos que reducir el riesgo. Fíjate, solo con que la prima de riesgo de este país, supongo que todos sabéis, estáis familiarizados con lo que es, ¿no? Solo con que la prima de riesgo de este país haya bajado de 600 a 100, os podrá explicar el profesor Juan González después cuántos miles de millones de euros nos estamos ahorrando, ¿vale? Y ahora que hemos conseguido reducir el riesgo del país,
Resulta que tenemos una región que se quiere separar, que aumenta el riesgo otra vez, en los ojos de los inversores. Tenemos un partido político que está naciendo y teniendo mucha fuerza, que está proponiendo no pagar la deuda, o pagar solo una parte de la deuda. Eso llevaría al país a la quiebra en 24 horas. ¿Me explico? Entonces, tenemos que usar el nivel de conciencia, darnos cuenta de que devolver el dinero que nos han prestado, que no nos lo podemos quedar porque no era nuestro, y que como no nos lo sigan prestando, aquí no va a haber problema de paro, aquí hay un problema de irse. ¿Me explico? Entonces, en fin, yo creo que esa es la parte más importante de esta exposición, y aunque me he dejado muchas cosas en el tintero, me gustaría que hubiera tiempo para contestar preguntas. Gracias. La verdad es que de luego ha sido un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo siempre en los valores, ¿verdad? La responsabilidad social de cada uno de nosotros en el lugar que ocupemos dentro de la sociedad es fundamental, ¿no? Que cada uno haga las cosas como tiene que hacerse para que todo vaya mejor. La cuestión está en que con este paradigma que nos ha mostrado veo la solución bastante lejana, porque eso de cambiar los valores, ¿no? Las formas de ser, las metas que tenemos cada uno de nosotros, pues algo que supongo que muy a largo plazo, ¿no? Que hay que ir metiéndole ya en la cabeza a generación joven, sí. a los jóvenes, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros ya pues casi comenzamos el debate, pero los españoles, ¿no? Estamos acostumbrados a dejar en el poder a gente que nos ha demostrado que no sirve, que es corrupta, y nos da igual que nos hayan robado, pero volvemos a votar. Y la verdad es que tampoco, como hay corruptos en todos lados, ¿verdad? Tampoco tenemos muchas alternativas. Entonces la solución la veo lejana, y sí me gustaría que nos explicara un poco qué podemos hacer al respecto. Además de que cada uno, ¿verdad?, en su vida diaria sea lo más honesto posible, qué se puede hacer socialmente desde los altos niveles para incentivar, ¿no? que cambiemos esta mentalidad y que haya colaboración entre todos por sacar a España de esta situación. Como bien has dicho, si me permites tutearte, efectivamente, de alguna manera esta conferencia puede ser un poco decepcionante en el sentido que a lo mejor esperabais que pudiera venir y deciros, mira, esta es la tirita y si la ponemos mañana está todo resuelto, ¿no? El problema es que si hubiera hecho eso, se hubiera mentido, porque no hay solución hasta que no se haga lo que dice la doctora María del Mar, ¿no? Es decir, tenéis que daros cuenta, saber esto ya es muy importante. Si de aquí os vais con una idea central, que es que todos los problemas económicos y todos los demás problemas de la sociedad solo tienen una causa, que es el nivel de conciencia, con eso habéis aprendido una lección que a mí me parece importantísima. Lo que yo recomiendo a vosotros que sois jóvenes es que os enteréis más de qué es un nivel de conciencia, cómo son los distintos niveles de conciencia, que leáis sobre el asunto, que sepáis dónde estáis vosotros. En cuanto empecéis a investigarlo, os vais a ver reflejados inmediatamente cada uno de vosotros en uno de esos niveles, porque como os digo, el nivel determina toda la vida de la persona, ¿no? Cuando os veáis reflejados en uno de esos niveles, también sabréis o veréis cuál es el nivel siguiente al que podéis aspirar. De la misma manera que ahora como estudiantes lo tenéis muy claro. Los que estáis en primero de carrera, sabéis cómo es segundo de carrera. Sabéis cuáles son las materias que tenéis que aprobar en primero, qué materias os vais a enfrentar en segundo, ¿verdad? Pues que eso mismo lo hagáis con los niveles de conciencia para conocerlos mejor, ¿ok? Entonces, el problema que hay con los niveles de conciencia es que la solución es individual, no es colectiva. Yo no puedo subir de nivel de conciencia por ti y tú no puedes subir de nivel de conciencia por mí, ¿verdad? El mayor regalo que cada uno de nosotros le podemos dar a la sociedad entera es nuestra propia subida de nivel de conciencia. ¿Por qué? Hay un refrán que dice que la energía es más contagiosa que la gripe, ¿ok? Y por lo tanto, si al subir de nivel de conciencia subimos la vibración energética, lo habréis oído en los vídeos, en los libros y tal. Al subir nuestra vibración energética, no se contagia a los demás, sin que nosotros hagamos nada directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas medidas a tomar. Por ejemplo, los sistemas educativos
están demasiado, tiran demasiado para un lado, ¿no? Que es la preparación técnica. Vais al colegio, o vamos todos al colegio, pero hay mucha matemática, mucha geografía, mucha física, mucha economía, ¿verdad? Pero ¿alguien nos habla alguna de los niveles de conciencia? ¿Alguien, cuál es el esfuerzo educativo en las cualidades, valores y actitudes personales que recibimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿quién nos está educando para ser mejores ciudadanos, más íntegros, ¿no? Esa es la solución. La solución es a medio y largo plazo, pero no hay otra solución, porque si no, los parados no son conscientes de que el problema es de ellos, y entonces cometemos todos el mayor error que un ser humano puede cometer, que es echar la culpa de lo que nos pasa a nosotros a algo que esté fuera de nosotros. Y por lo tanto no tenemos autorresponsabilidad. Mira, por ejemplo, en China, la palabra crisis es un signo que tiene dos mitades. La primera mitad es peligro, pero la otra mitad es oportunidad. ¿Ok? Entonces, de verdad tenemos que de alguna manera darnos cuenta de que o cambiamos nosotros o no se resolverán los problemas. Mira, en Japón existe una deflación y una congelación salarial, que me corrija doctor Juan si estoy equivocado, pero desde hace 20 años o más, o 30, ¿verdad? Más. Quiero decir, no hay solución. Esa solución está en el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia se sube en la sociedad a través de la educación y a través de la acción personal y del contagio. ¿Me explico? Vosotros tenéis que contagiar a otros. Claro, me gustaría preguntarme cuál es el trabajo profesional que están haciendo en la sociedad de esos 200 personas que se pegaron a palos el otro día en Madrid porque unos eran aficionados del Atlético de Madrid y otros del Deportivo La Coruña. Creo que el fallecido no tenía oficio conocido, creo que tenía varios antecedentes penales, por lo que dice la prensa, ¿no? Y creo que había sido detenido varias veces por violencia, por tráfico de drogas y cosas similares, ¿no? Entonces, ahí tenéis el problema. ¿Me explico? Ahora, ¿qué medidas tomamos con ese hombre? ¿Qué trabajo le ofrecemos dónde? Para realizar que funcione. Hombre, de vigilante parece que no le ficharíamos, ¿no? O de guarda de seguridad. De profesor en la universidad, no. Aquí ya está Juan y María del Mar, que lo harán mucho mejor. Entonces, ¿de qué le fichamos? ¿Qué valores internos tiene? ¿Es confiable? ¿Es leal? ¿Está dispuesto a aprender? O sea, ¿qué hacemos? ¿Me explico? La cuestión es que, de la misma manera que no se puede enseñar a un perro a jugar al ajedrez, porque no tiene neocórtex, tenemos que comprender que los niveles de consciencia influyen decisivamente en la fisiología del cerebro. Si yo podría enseñar unos gráficos de los investigadores médicos de Estados Unidos y de otras partes del mundo, donde demuestran que los sistemas de consciencia más bajos tienen un funcionamiento cerebral completamente diferente de los niveles de consciencia más altos. Por ejemplo, en los niveles de consciencia más bajos, donde está el 80% de la humanidad, no existe la capacidad de no tener reactividad. ¿Ok? Entonces, si tú vas por la calle y un conductor te enseña el dedo, inmediatamente vas a reaccionar, porque no tienes los circuitos cerebrales que te dan tiempo a pensar un momento. ¿Me explico? Para poder funcionar así, hace falta estar en los sistemas de conciencia más altos. ¿Okay? Por tanto, incluso para vuestro funcionamiento cerebral, para vuestra capacidad creativa, para poder tener cosas que ofrecer, tenéis que preocuparos de vuestro nivel de conciencia. Saber qué es, saber cómo funciona y saber cuál es el siguiente al que podéis aspirar o al que podéis ir, ¿no? En esta sala no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. Probablemente aquí no hay nadie del nivel 1, porque si hubiera gente del nivel 1 no tendría ningún interés en escuchar esta conferencia o ninguna otra y estaría, yo qué sé, emborrachándose en el bar o matándose a machetazos con quien sea. Pero dentro del nivel 2, creo que está el 70% de la humanidad,
hay muchos subniveles. Y yo os digo que el éxito en vuestra vida va a depender de vuestro nivel de conciencia y no de vuestra preparación técnica. ¿Ok? Dicho de otra manera, cuando yo era un hombre más joven, yo estaba empezando mi empresa, yo fichaba a gente por el currículum. A ver, máster en Harvard, coño, esto tiene que ser listo. Tal cualidad o tal cosa, y fichaba a la gente así. Hace ya muchos años que ni miro los currículums, entrevisto a la gente y los ficho por el nivel de conciencia. Por una razón, porque la diferencia entre el sobresaliente y la matrícula de honor es un 4%, por ejemplo. Pero la diferencia entre la lealtad y la lealtad es infinita. ¿Ok? Vosotros que sois jóvenes, que vais a salir a la calle a trabajar, tenéis a la hora de buscar un trabajo o a la hora de asociaros con compañeros para montar o no una pequeña empresa o lo que sea, tenéis que preguntaros cómo es el nivel de conciencia de la gente con la que vais a operar. Porque mira, si operáis con gente del segundo bajo, vais a acabar en conflicto seguro, antes o después. Es su manera de vivir, es su forma de ser. ¿Okay? Si queréis tener una vida más feliz, más plena, más rica, más eficaz en vuestro trabajo, tenéis que asociaros, trabajar con o meteros en ambiente de alto nivel de conciencia. Pero para eso tenéis que ser capaces de reconocerlo, porque si no, ¿cómo lo sabéis? ¿Me explico? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a resolver los problemas. Abrí un turno de preguntas, pero yo quería romper un poco el fuego. Tú que has tenido miles de personas trabajando en tus empresas y que, como has dicho aquí al principio, has estado en el ajo de todo este mundo financiero, que lo conoces muy bien. Tengo una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Lo que estás explicando, los niveles de subsistencia, viene para acá, para España? Sí. ¿Sí? Y además, bueno, son varias preguntas a la vez. Y puesto que has conocido todo el mundo de las inversiones, ¿conoces algún caso de inversiones norteamericanas? Porque tú conoces los máximos inversores del mundo y eres amigo de ellos. ¿Conoces algún caso de inversiones que se iban a hacer en España y que no se haga, por ejemplo, por el auge de Podemos, que yo en principio no tengo nada contra ellos, o por la secesión de Cataluña, pues el banco? ¿Conoce algunos casos de eso? Sí, claro, mira. Conozco no uno, muchos casos de inversiones que se iban a hacer y no se han hecho, no solo norteamericanas, sino europeas. Por ejemplo, varias empresas de automoción que tenían pensado poner varias fábricas en Cataluña y que han decidido no hacerlo, por lo que pueda ocurrir ahora con esta inestabilidad. Hace unos años, cuando España entró en crisis, a partir del 2008 y el 2009, pues también hubo muchos, vamos, no te digo que yo conozca por lo menos 6 o 7, pero otros muchos que seguramente no habré conocido yo directamente, decidieron no invertir en España, no tanto por la crisis en sí, porque la crisis ya existía en el resto del mundo. En 2008 fue una crisis mundial, pero el problema de la deuda, fíjate, no es tanto el tamaño de la deuda, sino la capacidad de repago. ¿Me explico? Entonces, hay países que tienen más deuda que España en cuanto a deuda como porcentaje del PIB. Pero, sin embargo, la prima de riesgo es más baja, o era más baja, porque el mercado tenía confianza en la capacidad de repago de ese país, ¿verdad? Cosa que en el momento que ocurrió la crisis en España, con el gobierno que teníamos entonces, el mercado perdió confianza. Por ejemplo, hace una semana, creo que el Partido Socialista, a través de su máximo representante, propuso derogar el artículo 135 de la Constitución, ¿verdad? Es así, ¿no? El artículo 135 de la Constitución es el que les obliga a tener más o menos un presupuesto equilibrado, ¿verdad? Claro, eso visto desde fuera de España, lo único que hace es traer riesgo a los países, ¿sabes? Entonces, son medidas que pueden ser populares, que le pueden hacer ganar algún voto, pero que van a llevar al país a la ruina. Entonces, tenéis que discernir todo eso. Vosotros ya sois hombres y mujeres, sois estudiantes de economía, y tenéis que daros cuenta de que la vida real no es un cuento ni funciona como creen los políticos que funciona, ¿no? Al final, si queremos tener progreso, tenemos que recibir inversión. Por ejemplo, España es un país que tiene un activo que muy pocos otros países tienen.
que se valora mucho fuera de España, que es el sol y el clima, ¿ok? Pero sin embargo nos hemos cargado las costas, porque hemos hecho en sitios preciosos edificaciones de muy poco nivel que atraen a un turismo de segundo nivel económico, no de primer nivel económico. En fin, es siempre un problema de falta de consciencia, ¿no? Y de falta de preparar. Lo que pasa es que seguramente ganaron mucho dinero los que construyeron eso con licencias mal aprobadas. ¿Ves? Es siempre el mismo problema. Con planes de inversiones que no se han hecho por miedo al país, por falta de seguridad jurídica. El problema de la corrupción asusta muchísimo en el extranjero, ¿no? Porque claro, imagínate que... Esto es muy sencillo. Tú imagínate que yo mañana voy a hacer un negocio o quiero hacer una inversión en América del Sur, ¿vale? Yo personalmente no la haría, porque para qué quiero líos y problemas, ¿no? Pudiendo hacerlas en otros países más desarrollados. Pero imagínate que lo quisiera hacer. ¿Qué es lo que yo haría? Sé que si quiero hacer una inversión en esos países, tengo que tener un amigo allí. Y además sé que tengo que tener la chequera preparada y poner como un costo adicional a la inversión que yo vaya a hacer el porcentaje de corrupción correspondiente. ¿Sabes qué? Hay algunos de nosotros que estamos incómodos con eso. Y por lo tanto no invertimos, ¿vale? Conozco muchos amigos míos, nacidos en España, españoles de pasaporte, pero residentes en el extranjero, que han ganado mucho dinero, que han hecho cosas importantes en varios campos, unos en la investigación, otros en el campo de la medicina, todos sabéis los nombres y apellidos y dónde están, otros empresarios. Algunos empiezan a tener mi edad y en un momento determinado dirían, bueno, pues ¿por qué no volvemos a España a vivir? Al fin y al cabo todos tendremos familia ahí, o tendremos, ¿sabes? No sé, es nuestro idioma, hasta aquí estuvimos de niños, pero no se atreven a hacerlo. Están residiendo en Estados Unidos, en Suiza, en otros países, con perdón para nosotros, más serios, y no quieren meterse en el lío. Y vienen ahora y tienen unas reglas fiscales. Y el año que viene, cuando otro partido gane, tendrán otras reglas fiscales, tendrán que ir otra vez. Y hasta que no haya disminución de riesgo, esta es la clave, no habrá inversión. Y el riesgo lo disminuimos todos. Por ejemplo, ¿cuántas entradas futuras a partidos de fútbol se dejarán de vender por lo que pasó el domingo? Imagínate que yo quiero ir al fútbol con mis hijos pequeños o con mis nietos. ¿Cómo voy a ir a eso? Si pueden acabar apaleados, me quedo viéndolo en casa, el equipo no vende las entradas. Tengo sensación de riesgo, ¿ok? Tenemos que reducir el riesgo para resolver el problema económico. El dinero es miedoso y las personas también son miedosas. Muy bien, muchas gracias. Me ha quedado claro porque en clase explicamos de qué depende la inversión. Y la inversión siempre decimos que depende de la rentabilidad, del tipo de interés, de los beneficios. Y mire lo que nos dice don Gonzalo, un gran financiero, que depende de la seguridad, de la certidumbre, que a veces no valoramos. Bueno, pues ahora un turno de preguntas. Bueno, tengo 4 preguntas, solamente contésteme, por lo menos me gustaría escuchar la primera, el resto ya, si quieren responder, si no, pues tampoco quiero monopolizar. Le comento, estoy intentando montar una startup, soy emprendedor, y veo que es un camino largo, duro y solidario, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un consejo, una opinión al respecto. He dado muchas conferencias, muchas, a lo largo de mi vida, en escuelas de negocios, en Harvard, en Liese, en muchas otras, sobre el tema de creación de empresas y el tema de emprender. Cuando era empresario, cuando estaba en mi trabajo profesional, era un poco mi especialidad. Más que dar clases de producción o clases de otro tipo, yo daba clases de creación de nuevas empresas, ¿no? O por lo menos conferencias en esa dirección. Muchas veces yo le preguntaba a los alumnos qué creían ellos que era necesario para tener éxito en la creación de una nueva empresa. Y recibía mucho tipo de opiniones. Uno levantaba la mano y decía, tener una buena idea. Y yo decía, bueno, vamos a analizar eso. McDonald's empezó vendiendo hamburguesas. Poco después vino otra empresa que se llama Burger King, que hizo lo mismo, cambiando algunas cosas. Hizo bien la implementación y han tenido éxito las dos, pero solo una de las dos tuvo la idea, ¿ok? Mira,
Como no hay tiempo hoy para dedicarnos más tiempo a esto, que otro día con mucho gusto estaré encantado de explicaroslo con más detalle, al final que tengo una cosa en la cabeza. Al final siempre llegábamos a la conclusión de que para ser un emprendedor y tener éxito solo había falta dos cosas. La primera es quererlo como el drogadicto quiere la droga. ¿Okay? Realmente quererlo, ¿okay? Estar comprometido. Y la segunda es ser objetivo, ¿vale? Esto es una botella de agua. Esto no es Coca-Cola ni cerveza. ¿Me gustaría a mí que fuera Coca-Cola y cerveza? Pues a lo mejor, pero no lo es agua. Y yo tengo que tomar mis decisiones sabiendo que esto es agua, ¿vale? Muchas veces los emprendedores, los empresarios, cometen el error de hacer wishful thinking, como se dice en inglés, ¿no? Que quiere decir que le gustaría ver la realidad fuera de otra manera. No, tú vas a emprender un negocio en una realidad y tienes que comprender muy bien esa realidad. Dicho eso, lo que te diría es, hijo mío, inténtalo. Te voy a explicar por qué. Llevo muchos años de experiencia en esto, he tratado con muchos empresarios, dueños de sus empresas, cuando te digo muchos, muchísimos, porque me dedicaba a manejar su dinero. Y por lo tanto, tenía quizás desde ese punto de vista una postura muy privilegiada, ¿no? Para poder tener trato con muchos empresarios de muchos sectores. Pero a su vez también he tenido mucho trato con altos ejecutivos, que no empresarios, de grandes empresas, ¿vale? Te puedo decir una cosa. No he conocido nunca, fíjate que llevo muchos años, ejecutivos de altas empresas que realmente estén felices en su trabajo. ¿Ok? Entonces, te decía antes que el ser humano es multidimensional, igual que el universo es multidimensional. Lo sabía hace 10 años, y a lo mejor tú no lo sabías ayer, pero lo sabes hoy, ¿vale? Porque te lo he dicho yo, y porque además lo puedes verificar, ¿me explico? Entonces, si el ser humano es multidimensional, toda la actividad económica del ser humano tiene que ser multidimensional también. ¿Me explico? Y por lo tanto, cuando tú montes tu empresa, no la montes solo con la intención de ganar dinero. Al revés, fíjate más en el proceso. Sé feliz en el proceso y deja que el dinero venga como una consecuencia. Ese propósito del universo del que te hablaba antes, esa ciencia ficción de la que hablábamos, hace que si el propósito de tu función es nada más que ganar dinero, bloqueas la energía y te cuesta más. Pero si tú lo que haces es centrarte en el proceso, hacer lo que hagas con ilusión y dejar que venga el dinero como una consecuencia, te vendrá más dinero con menos esfuerzo. Y no quiero que me creas, solo quiero que lo verifiques. ¿Vale? Segunda pregunta, hijo. Bueno, eso lo voy a hacer entonces dos, para no monopolizar. Si usted fuera presidente del gobierno este domingo, sí, el lunes, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Pues mira, yo el lunes... Vamos a ver. Yo el lunes... Vamos a ver. Si yo fuera presidente del gobierno, yo lo primero que haría es quitar de los cargos que ocupan las personas que estén en la gestión pública sin un alto nivel de consciencia, es decir, muchos de ellos, ¿vale? Eso es lo primero que haría, ¿vale? Y lo segundo que haría es tomar medidas para aumentar la confiabilidad de España ante el mundo internacional, ¿ok? Porque lo que no nos damos cuenta es que un país es como una empresa, ¿ok? Y entonces nosotros no estamos solo en guerra entre nosotros, sino que estamos en guerra con otros países. Por ejemplo, en el este de España se fabrica mucho calzado, pero también se fabrica calzado en China. Claro, coser cuero encima de cuero no es un trabajo de un alto valor añadido. Y por lo tanto, si en China están menos avanzados y los salarios son la mitad que en España, va a ser difícil que podamos seguir compitiendo haciendo zapatos. Entonces, como presidente del gobierno, yo tendría que darme cuenta que solo hay dos sectores en la economía actual que realmente pueden sostener unos salarios altos y un alto nivel competitivo económicamente en las sociedades. En general, el sector de servicios y de la tecnología, ¿ok? Entonces, todos en España queremos que el salario básico sea alto,
porque es mejor para la sociedad, la gente vive mejor, tiene mayor capacidad económica, más consumo, ¿ok? Pero yo no puedo sostener altos salarios si no tengo un negocio de alto valor añadido. Por ejemplo, un alto salario en Apple o en Microsoft se puede sostener, porque como no hay suficiente nivel de conciencia todavía en Asia y en otros países para poder hacer lo que ellos hacen, tienen menos competencia. Pero si yo en vez de estar haciendo programas de ordenador, lo que estoy haciendo es zapatos, entonces esos zapatos tengo que tener mucho cuidado con los chinos y con otros que, como no están tan avanzadas las sociedades, todavía tienen trabajadores trabajando en semi-esclavitud. ¿Me explico? Entonces, como presidente del gobierno, tengo que asegurarme que si España quiere ser uno de los 10 países más ricos del mundo, tiene que estar entre los 10 países más ricos del mundo en la producción económica de sectores de gran valor añadido. ¿Te das cuenta? Si fuera presidente del gobierno, eso es lo primero que haría. ¿Ok? Y a lo mejor, lo primero que haría sería dimitir. Si fuera íntegro y me diera cuenta de que no se puede ser presidente del gobierno sin saber lo que es un balance. ¿Ok? Y dejar que otro que lo sepa ocupe mi lugar. Don Gonzalo, como experto en la materia que es, y en relación con lo que usted ha dicho de la seguridad que un país puede otorgar a las inversiones, ¿usted me podría decir más o menos cuál es la cantidad de dinero español que año tras año se evade y sale fuera de nuestra frontera para esos fiscales, como puede ser Suiza? Vamos a ver. De eso, mira, si hubieras preguntado otra cosa, a lo mejor no sabría contestarte. De eso, por desgracia, sé bastante. La cantidad total del dinero nadie la puede estimar, ¿entiendes? No hay cifras sobre eso, entre otras cosas porque en esos mundos financieros existe lo que se llama hasta cierto punto el secreto bancario, hay muchos bancos muy diferentes y nadie va a producir una cifra, digamos, agregada, ¿no? Ten en cuenta que además muchas de esas cuentas se abren a través de sociedades en paraísos fiscales, con acciones al portador, o en fideicomisos anónimos, o en fundaciones, y entonces ni siquiera hasta hace poco había bancos que sabían quién era el dueño final, aunque eso está cambiando, ¿no? Entonces, darte una cifra global es muy difícil, pero sí te puedo decir que la cifra es inmensa, ¿ok? Y te puedo decir que hay 3 causas para que eso ocurra, que yo he observado en la gente que lo hacía y venía a contármelo, ¿no? Causa primera es que a la gente no le gusta pagar impuestos y por lo tanto, como no hay integridad, pues yo lo que quiero es todo para mí. ¿Me explico? Además, como tengo miedo a lo que pueda traer el futuro, quiero acumular, ¿vale? Para protegerme de las vicisitudes y no estoy dando capacidad creativa ni a mí, ni al universo, ni a nadie para seguir ganando más, ¿no? La segunda razón es que muchas veces los impuestos de los países son demasiado altos, ¿vale? Y la tercera razón es que mucho de ese dinero no puede ser cobrado de ninguna otra manera porque no proviene de actividades lícitas y por lo tanto, claro, no vas a pagar el IVA, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay muchos motivos que contribuyen a eso. La manera de resolverlo es, por un lado, lo que se está haciendo. Ya cada vez ese dinero es menor, porque ahora ya las consecuencias de ser descubierto con ese dinero son cada vez más graves, ¿verdad? Y por lo tanto la gente se lo piensa 2 veces. Es una desgracia que tenga que ser con el martillo en la cabeza y que no salga de la integridad personal de la gente, pero esa es la sociedad que tenemos. Pero si queremos que ese dinero vuelva en más cantidad, también tenemos que tener un sistema impositivo que sea justo, más escaso y equitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque está súper estudiado, esto los profesores te lo explicarán mucho mejor que yo, pero está muy estudiado ya en el mundo entero que hay un nivel en porcentaje de impuestos que contribuye a la creación de riqueza y otro nivel que contribuye a la no creación de riqueza. Por ejemplo, si yo tengo que pagar un 20% de impuestos, a mí eso me parece una cantidad razonable y entonces dedico mi tiempo a ganar más dinero. Pero si tengo que pagar un 50% de impuestos, entonces ya a lo mejor empiezo a dedicarle un poquito de mi tiempo a pagar menos impuestos en vez de a producir. ¿Te das cuenta? Eso tenemos que ser realistas con el tema, ¿no?
Está demostrado que una tasa de impuestos más baja muchas veces es más recaudatoria en cantidad absoluta, porque hay menos tentación para la evasión, hay más sensación, digamos, de obligatoriedad personal de pagarla. Pero claro, cada vez que oímos que hay corrupción, también conozco muchos empresarios amigos míos que dicen, mira, yo me hago residente en otro sitio, pago menos impuestos y la diferencia se la doy a la fundación, pero no a estos corruptos que se van a gastar en mariscadas, comisiones, ¿sabes? También el hecho de tener confianza de que tus impuestos, tu dinero se usan bien, en beneficio para la sociedad, ayuda más a pagarlos, ¿comprendes? Es un círculo vicioso. La cifra total de dinero de residentes españoles en Suiza no te la va a poder dar nadie, pero sí es muy importante y sí te digo que está reduciéndose en el tiempo, porque además los propios bancos ya no te admiten ese dinero por los riesgos que corren ellos si son descubiertos, ¿sabes? O sea que se está reduciendo, pero para que se reduzca del todo tenemos que tomar más medidas que las propias medidas policiales. El auge de Podemos puede hacer que en los años siguientes, si por ejemplo en un caso llegara a mandar en España, Sí. puede hacer que ese dinero todavía fuera más a paraísos fiscales, por miedo o incertidumbre de lo que pudiera pasar. Ni lo dudes. O sea, mira, en la vida, en el universo, hay dos extremos, ¿vale? El amor y el odio, depende del odio, y el miedo. Antes pensábamos que era el amor y el odio, pero es el amor y el miedo, ¿ok? Entonces, el miedo es lo contrario al amor. Entonces, si mañana viene un gobierno que te dé miedo, ¿qué va a hacer la gente con el dinero? Llevárselo. Y si te da mucho miedo, te vas tú en persona. No sé si lo explico, además del dinero. Es obvio, ¿no? Entonces, otra vez, la confiabilidad. Mira, como decía antes el doctor Juan González, en el mercado financiero, que es el mercado de mi especialidad, lo que tú buscas no es solo la rentabilidad o solo el riesgo, sino la relación entre el riesgo y la rentabilidad, ¿vale? Eso, por ejemplo, en los fondos de bolsa o en los fondos financieros se llama el Sharpe ratio, ¿vale? ¿Qué significa la volatilidad? ¿Ok? Por ejemplo, todos sabemos que a la larga, a 30 años vista, a no ser que el futuro cambie mucho, la bolsa siempre te va a dar más rentabilidad que la renta fija, a largo plazo. Entre otras cosas porque las empresas pasan mejor la inflación al cliente, ¿me entiendes?, que el gobierno a la sociedad. Pero en 2 años o en 3 puede no ser así, vas a tener muchos picos y valles, ¿no? Y eso es lo que se llama volatilidad, es una medida del riesgo, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que buscar siempre como inversor no es la mayor rentabilidad ni el menor riesgo, sino la mejor relación entre el riesgo y la rentabilidad, ¿ok? Entonces, la rentabilidad como inversor ya me lo buscaré yo, y la obligación del país donde estoy operando es reducirme el riesgo lo más posible. ¿Me explico? O sea, de alguna manera, si tú haces una inversión en Estados Unidos, tú sabes que tienes una inversión hecha sobre roca, y como dice el Evangelio, ¿no?, de las casas. Y si la haces en España, pues el suelo más que rocas es barrillo, ¿vale?, que se puede mover. Y si ya te vas a otros países menos desarrollados, ya estás construyendo un agua sobre arena movediza en la casa. ¡Pum! Seguro. Acá tú imagínate que yo soy un banco o una empresa multinacional y tengo ahí mi edificio y pasa por ahí Chávez y da, expropiese. ¿Cómo que expropiese? ¿Explico? Voy a invertir yo en algún lado donde el líder político pueda decir así de fácil expropiese. ¿Por qué no hay inversión en Cuba? No sé si me... Va a haber una última pregunta nada más, porque ya no hemos pasado de la hora. Sí. Hola. Hola. Mi pregunta no va relacionada con nada de economía, simplemente usted ha dicho que el dinero, gran parte del dinero debería de destinarse a educación, Sí. para crear niveles de conciencia. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando la educación hace lo contrario? Uy, pues Cuando en vez de hacer niveles de conciencia, crea competidores.
crea gente para que nos matemos los unos a los otros. ¿En qué confiamos entonces? Claro, es que el problema, vamos a ver, el problema es, mira hija, tu pregunta es muy buena, ¿verdad? Tienes que comprender una cosa, por eso, fíjate, yo sabía que si os hablaba hoy de un cambio de paradigma, un paradigma nuevo, quizás podía, aburrir, o dos, desilusionar porque no venía con recetas súper rápidas que no existen, ¿no? Para problemas que tienen otra causa. Pero es importantísimo que comprendáis eso, porque, claro, cuando yo me refiero a educación, me refiero a educación correcta, ¿vale? Mira, en toda actividad humana siempre tienes que apoyarte sobre tres pilares para crecer, ¿no? Por ejemplo, imagínate que quieres aprender a jugar al golf. Vienes aquí y me dices, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf. ¿Qué me dices? Te digo, mira, primero coge información correcta. Claro, el swing de golf es por aquí, no es por aquí ni por debajo de la pierna, ¿entiendes? Porque tú no vas a la bola larga. Una vez que tienes la información correcta, te diría, tienes que entrenarte, tienes que bajar esa información intelectual a la vida real. Tienes que ponerte delante de una bola y practicar, ¿cierto? Y luego, como tercera medida, tienes que tener el manejo de tu energía. Por ejemplo, Tiger Woods es el mejor jugador de golf, ¿vale? Tiene información correcta, tiene mucho entrenamiento. Como vaya a un torneo de golf después de 4 noches de juerga, no gana tampoco, ¿vale? Okay. Son esos tres pilares siempre, ¿ok? En la educación lo mismo. He dicho antes en la exposición que la educación tiene que ir moviéndose un poco de tanto énfasis en la preparación técnica, ¿verdad?, a poner más énfasis en la educación personal. ¿Me explico? En la educación de las actitudes. O sea, por ejemplo, vosotros sabéis que tenemos 4 cuerpos en vez de 1. ¿No sabéis eso? Claro. ¿Entiendes? Pero eso ya se sabe hoy. Si supierais eso, sabríais que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental inferior, un cuerpo supramental. Y cómo funciona cada uno. Y cómo podemos regularlos mejor. Y cómo podemos funcionar con los más altos. Eso nos está educando hoy. Nos está educando. ¿Me explico? Y tantas veces muchas cosas. Creo que efectivamente la solución es la educación, pero la solución es la educación correcta. Y sobre todo una educación más moderna. ¿Me explico? Muy bien, pues muchas gracias, don Gonzalo, pero es que no quiero que te marches de aquí sin que nos expliques muy brevemente esto que ocurre en Estados Unidos sobre la verdad y la mentira que no tiene que ver con la conferencia y los dedos. ¿Puedes decirlo en un par de minutos? ¿Que va a revolucionar el mundo? Venga. Bueno, sí. Esto que me pregunta el doctor González es anecdótico y muy interesante. Además, como hemos tenido la suerte de poder pasar con él un tiempo amplio este fin de semana, es un tema que hemos estado comentando, ¿no? Mira, hay una disciplina médica que se llama la kinesiología, ¿okay? Una de las cosas que están investigando es que los seres humanos tenemos dentro de nosotros, ¿verdad?, una capacidad innata puesta por la naturaleza para poder reconocer la verdad de la falsedad. Entonces, se han dado cuenta que nuestra musculatura se fortalece con la verdad y se debilita con la falsedad. De alguna manera, vosotros recordáis que hace como 15, 20 años en Estados Unidos empezaron a usar las pruebas de ADN, ¿verdad?, como pruebas con valor probatorio en los juicios. Es decir, los juicios criminales. Si un criminal había matado a alguien y había dejado ahí su ADN, pues ese ADN ya servía para condenarle porque el test se había perfeccionado y ya no cometía fallos. ¿Okay? Ahora mismo, en este proceso que habla el profesor González, estamos en la misma situación que estábamos hace 10 años con el test del ADN. Ya se sabe cómo funciona, ya se sabe qué es, y están perfeccionando el test para que sea muy fiable. Pero el interés que esta nueva tecnología tiene es que se van a acabar los debates. Y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tú vas a poder preguntarle a ese campo de conciencia qué es más verdad que otra cosa. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿tiene Rajoy más nivel de conciencia que Zapatero o menos? Y tu propio cuerpo, o sea, tu propia fuerza muscular te lo va a decir. Puedes preguntarle, ¿esta traducción de la Biblia tiene más verdad que esta otra traducción? O puedes preguntarle,
esta idea política o económica tiene más nivel de conciencia que esta otra, y te va a dar la respuesta cierta. Efectivamente, eso va a ser una revolución social como hasta hace poco, o sea, como no hemos tenido nunca, entre otras cosas porque imagínate qué pasaría en los juicios, por ejemplo, ¿no? Podríamos preguntar, ¿este señor ha matado a este? Y tener la respuesta cierta y rápida sin tener que pasar por todas las pruebas, todas las discusiones. O sea, todo sería mucho más eficiente. Imaginaros a Edison, cuando inventó la bombilla, ¿cuántos materiales probó? Creo que 1000 y pico, ¿no, Juan? Hasta que llegó al tungsteno, que era el material final, ¿no? Claro, se hubiera ahorrado años de probar materiales y muchos costos si hubiera podido preguntar al mar de conciencia si ese era el material adecuado para esa bombilla, ¿no? Entonces, si os interesa este tema, y yo a mis hijos les he dicho que se lo estudien, porque creo que es un tema importantísimo, hay un especialista en Estados Unidos, que es un psiquiatra que se llama David Hawkins, con H, que ha escrito un libro donde explica todo esto muy bien, de los niveles de conciencia, y explica muy bien esta tecnología a la que hacía referencia el profesor González. El libro en inglés se llama Power versus Force, y en español se llama El poder contra la fuerza. Y el autor se llama David Hawkins, con H, H-A-W-K-I-N-S. Y podéis mirar ahí con calma y detenimiento todo este tema de la kinesiología y de los dedos y la fuerza muscular y todo. De hecho, por ejemplo, yo ya he ido a varios médicos americanos en Estados Unidos, pero no curanderos ni nada, médicos de carrera médica, que ya no te mandan análisis. Te miran, te ven y empiezan a hacerse ellos en los dedos preguntas. ¿Vale? Este señor tendrá un problema de hígado, de riñón, de tal, de cual. Y cuando ya sus dedos le han dicho a él cuál es mi problema, entonces me manda un análisis específico de ese problema, no un análisis general, con la eficiencia que eso gana. Y es un tema importante y por eso me acaba con la acción la profesora. Pues muchas gracias, nos ha dejado muchos temas para la reflexión, hemos aprendido también física, además de economía, medicina. Cuando María del Mar y Juan me lo indiquen y quieran, estaré encantado de venir a daros, si queréis, una charla, una conferencia más dedicada, más extensa a todo el tema de creación de empresas, con mucho gusto. Muchas gracias.